Bienvenidos de nuevo a Camino a ser costarricense, una iniciativa de su profesora Cecilia Salas. En este episodio vamos a conocer un proceso fundamental de nuestra historia, la conquista de Costa Rica. Vamos a estudiar un proceso muy importante, la conquista de Costa Rica por parte de los españoles. Para comprender este tema, debemos recordar que antes de la llegada de los europeos, el territorio americano ya estaba habitado por numerosos pueblos indígenas. Estos pueblos tenían sus propias formas de organización, sus costumbres, sus lenguas y sus creencias. En 1492, Cristóbal Colón, llegó al continente americano. A partir de ese momento, comenzó un proceso de exploración, conquista y colonización por parte de los europeos. Colón realizó 4 viajes a América. En su cuarto viaje, en 1502, llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Costa Rica. El 18 de septiembre de 1502 llegó a la costa del Caribe, a un lugar que los indígenas llamaban Cariari, cerca del actual puerto de Limón. También estuvo frente a una isla que los indígenas llamaban Quiribrí, a la que Colón llamó La Huerta, y que actualmente conocemos como Isla Ubita. Durante este viaje, Colón y sus acompañantes observaron que algunos indígenas utilizaban objetos y adornos de oro. Esto hizo pensar a los españoles que en estas tierras existían grandes cantidades de este metal. Sin embargo, no poseía las enormes riquezas de oro y plata que los españoles ya habían encontrado en lugares como México y Perú. La conquista de Costa Rica fue un proceso lento, difícil y violento que se extendió durante buena parte del siglo XVI. Entre las principales dificultades que encontraron los españoles estaban el terreno montañoso, la selva, la falta de riquezas minerales y especialmente la resistencia de los pueblos indígenas. Podemos dividir la conquista de Costa Rica en 3 grandes fases. La primera fase fue de exploración, de contacto inicial, esto entre los años 1502 y 1522. Comenzó, como les dije antes, con la llegada de Cristóbal Colón. Después de él se realizaron otras expediciones. En 1513, Vasco Núñez de Balboa cruzó el Istmo de Panamá y llegó al Océano Pacífico. Posteriormente, en 1522, Gil González Dávila recorrió la costa del Pacífico de Costa Rica y Nicaragua. Durante su recorrido, obtuvo oro de algunos grupos indígenas mediante intercambios, presión e intimidación. Estas primeras expediciones permitieron a los españoles conocer mejor el territorio, pero todavía no lograron establecer una colonia permanente. En la segunda fase hubo otros intentos fallidos de colonización, aproximadamente entre 1524 y 1560. Uno de esos intentos fue realizado por Francisco Hernández de Córdoba, quien en 1524 fundó la población de Villa Bruselas, en la costa del Pacífico. Sin embargo, este asentamiento no logró mantenerse. Años después, Diego Gutiérrez y Toledo intentó explorar y dominar la región del Caribe, pero ahí se encontró con una fuerte oposición de los pueblos indígenas. En 1561, Juan de Caballón intentó establecer un asentamiento en el Valle Central y llevó los primeros animales de ganado, pero tampoco logró consolidar completamente el dominio español en el territorio costarricense. Entonces muchos conquistadores perdieron interés en Costa Rica, ya que no encontraron grandes minas de oro y plata. La tercera fase fue la conquista y consolidación, que fue entre 1560 y 1570 aproximadamente. Durante esta etapa los españoles comenzaron a establecer poblaciones permanentes e imponer su autoridad. Una figura muy importante fue Juan Vázquez de Coronado, que en
1563 estableció Cartago en el Valle Central. Cartago llegó a convertirse posteriormente en la capital de la provincia durante la época colonial. Vázquez de Coronado trató de negociar y establecer alianzas con algunos pueblos indígenas, aunque la conquista continuó significando la imposición del dominio español. Los pueblos originarios, sin embargo, no aceptaron fácilmente la conquista. Uno de los principales líderes de la resistencia indígena fue el cacique Garavito, dirigente de los Huetares. Durante muchos años resistió el avance de los españoles. Los indígenas utilizaron diferentes estrategias como ataques sorpresivos, emboscadas, guerrillas. A pesar de esa resistencia, los españoles lograron establecerse principalmente en el Valle Central y en la región de Nicoya. La conquista produjo profundas consecuencias para los pueblos indígenas. Una de las más graves fue la disminución de la población indígena. Los españoles trajeron enfermedades desconocidas en América como la viruela, el sarampión y la gripe. Los indígenas no tenían defensas para estas enfermedades y muchos de ellos murieron. También hubo muertes como consecuencia de la violencia, el trabajo forzado y las difíciles condiciones en que vivieron nuestros indígenas después de la conquista. Otro cambio importante fue la introducción de la encomienda. Mediante ese sistema, grupos indígenas debían trabajar para los españoles y pagar tributos. En teoría, recibían a cambio protección y enseñanza religiosa. Pero en la práctica, muchos fueron explotados. También se establecieron las llamadas reducciones indígenas, donde los indígenas eran concentrados en comunidades controladas por los españoles y los misioneros. Allí se les enseñaba la religión cristiana y se trataba de sustituir muchas de sus costumbres y creencias. La conquista también produjo consecuencias culturales. Se impuso progresivamente el idioma español y la religión católica. Muchas lenguas y tradiciones indígenas desaparecieron o se debilitaron. Sin embargo, algunas lenguas indígenas lograron sobrevivir y todavía se hablan en Costa Rica. Otra consecuencia fue el mestizaje, es decir, la mezcla entre diferentes grupos humanos. Durante la época colonial se desarrolló una sociedad organizada de acuerdo con el origen de las personas. En los grupos de mayor poder estaban los españoles nacidos en Europa. Después se encontraban los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Estaban los mestizos, descendientes principalmente de españoles e indígenas. Los mulatos, descendientes de personas blancas y negras. Y los ambos, descendientes de indígenas y negros. Además, personas africanas fueron traídas al continente en condición de esclavitud. De esta manera se fue formando una sociedad diversa, pero profundamente desigual. Para terminar, debemos recordar una idea muy importante. La conquista de Costa Rica no fue simplemente la llegada de los españoles. Fue un proceso largo y complejo en el que existieron exploración, enfrentamiento, resistencia y establecimiento de ciudades y grandes cambios en la población humana. Los pueblos indígenas sufrieron pérdidas enormes, pero también resistieron y lograron conservar partes de las lenguas y tradiciones. Comprender este proceso nos ayuda a entender cómo se fue formando la sociedad costarricense y a reconocer que la historia de Costa Rica comenzó mucho antes de la llegada de los españoles. Hasta aquí nuestro episodio de hoy, Camino hacia Costa Rica. Espero que este recorrido por la conquista de Costa Rica les ayude a comprender y recordar mejor este importante proceso de nuestra historia.